Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios me los siga llenando de muchas bendiciones, de buena salud, de mucho amor. Qué belleza es cuando uno se siente amado y cuando uno es capaz de amar. Pero amar como Dios quiere que nosotros amemos. No por qué, sino a pesar de. Ese amor a pesar de, que lo he experimentado en mi esposa, hizo posible que yo, una mañana como hoy, esté conversando con ustedes. Lo vivo todos los días de mi vida. Ama mi señora a mi persona, no por qué, sino a pesar de. Aunque ella dice que yo no molesto en nada. Es que no tengo por qué molestar, todo está en orden, todo está organizado, todo me lo tiene así, bien. Entonces, ¿para qué voy a molestar? Yo sé dónde está mi ropa, yo sé dónde están mis camisas, yo sé todo y está listo. Nunca he tenido necesidad de decirle incluso, ¿me das de almorzar, por favor? No, es ella la que me dice, cuando querás almorzar me decís, porque todo está listo. Ella es previsora. Y eso se lo debo a enseñanzas de mis suegros, que fueron una pareja preciosa, preciosa. No voy a hablar de nuestro amor y de todas esas cosas, sino que voy a hablar hoy de la fe de un pagano. Es el título que le puse a esta reflexión y que encaja con el comentario del programa de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Lo mencioné, ahora van a darse cuenta. Permítanme que lea del Evangelio de Lucas, el capítulo 7, 10 versículos que dicen así. Cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo, a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano. Porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va. Al otro que venga, viene. A mi sirviente que haga esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía, una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan? Y ahora sí, de que comenté un poquitito sobre este gentil, sobre este centurión, sobre este comandante de las tropas romanas. Y lo mencioné porque la última frase de Jesús, se admiró y volviéndose les dijo, una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Una fe semejante. Gentil quiere decir extranjero, pagano, que viene a Cristo, en el caso de este hombre, pidiendo ayuda. Manda a judíos porque él es pagano. Y supone que si se acerca a Jesús, Jesús va a dar vuelta y se va a ir para no contaminarse de la gentilidad de aquel hombre. Recurre a los judíos y lo hace por recelo a la actitud que Jesús podía tener. Los judíos no hablaban con los gentiles para no contaminarse. Le envía emisarios. Desconocía a este hombre
que Jesús, sin ser un destructor de ninguna especie, sino más bien un constructor, para Jesús no hay barreras de la religión, desaparecen, y que desde lejos y de la fe es posible lograr lo que se le pide a Dios, puesto que Él es Padre de todos. A usted puede venir un hermano cristiano de otra congregación y decirle que oren juntos. ¿Por qué no pueden orar juntos? ¿Y qué oramos? El Padre Nuestro lo conocen ellos. El Padre Nuestro, la oración por excelencia de Jesús, la conocemos nosotros. ¿Y por qué no podemos rezar un Padre Nuestro juntos? Digo yo, porque lo he experimentado en carne propia. El verso 4 nos dice que siendo un centurión romano, había sabido ganarse el aprecio de los judíos por lo siguiente: amaba al pueblo, con lo cual ellos le aceptaban como un ser humano agradable. Había colaborado para la construcción de la sinagoga. Era un hombre bueno, y lo demuestra el hecho de preocuparse por su siervo. Y era un hombre de carácter. Para ser un comandante, un centurión romano, no era cualquier persona. Aunado a estos conceptos que estoy exteriorizando, o cualidades de este hombre, es humilde, puesto que recurre a la ayuda de Jesús y le manifiesta que no es digno de que Jesús entre en su casa. Lo que decimos nosotros en la celebración eucarística, en el momento que nos corresponde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, es una actitud de humildad. ¿Quién de nosotros es digno de que Jesús entre en nuestra casa? Sin embargo, Jesús es capaz de venir, de morar con nosotros, de habitar con nosotros. Y lo dice Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Y si abres, entro y me quedo contigo. ¿Ven? Él no pide un currículum de cosas buenas. Él sabe todo, absolutamente todo de nuestra vida. Y sin merecerlo, por lo menos yo, o nosotros como familia, sin merecerlo, Jesús viene a nuestra casa, como llega a la de ustedes, que son merecedores de que Jesús venga a la casa. ¿Es su casa un santuario para recibir a Jesús? No me conteste, por favor, no me conteste. Si usted detecta que hay algo que daña ese santuario, por favor, corríjalo y haga de su hogar el nido donde se están criando esos polluelos que son sus hijos, un santuario digno de la presencia de Jesús. Las enfermedades tenían que obedecer a Jesús de la misma manera en que los soldados obedecían a sus órdenes. Lo dice: yo tengo, le digo vaya y va, venga y viene. Yo quiero que me permita decirles lo siguiente: cuando un esposo está bajo la autoridad de Dios, seguramente su esposa le obedece. Cuando un marido no está bajo la autoridad de Dios, difícil que esa esposa le obedezca. Efesios: mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero un marido cabezón, terco, energúmeno, necio, y ahí la señora se revela y se va a revelar. Y hasta los hijos se contaminan.
No hagan a sus hijos rebeldes, sino que edúquenlos y corríjanlos en la disciplina que les inspire el Señor. ¿Ven? Ahí es donde está el asunto, la obediencia a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que estar nosotros los varones, los maridos y los padres, obedeciendo los designios de Dios. Cuando un padre está bajo la autoridad de Dios, sus hijos sabrán obedecerle, pues él hará todo conforme Dios se lo indique. Pero si no estamos bajo la autoridad de Dios, hacemos desmanes, tonteras, cosas total y absolutamente irresponsables. Entonces, los hijos no tienen por qué obedecernos. Y la desobediencia puede ser causa de problemas gravísimos, gravísimos. Cuando una familia está bajo la autoridad de Dios, será bendición para su barrio, su comunidad y para su parroquia y para la iglesia. Pero cuando una familia no está bajo la autoridad de Dios, la Madre Santísima, ¿qué problema es una familia que no respeta la autoridad de Dios? Es interesante cómo el centurión, acostumbrado a las batallas, sabía llegar al combate y en el caso presente supo llegar a quien debía llegar, a Jesús. Y es importante para nosotros saber llegar a Jesús. No que nos traigan a rastras como la mujer adúltera, sino que nosotros desde nuestro sentimiento de amor a Jesús de Nazaret, que es el amor del Padre puesto de manifiesto para nosotros, vayamos libremente. ¿Cómo cuesta hoy, hermanos míos, si lo sabré yo, organizar una actividad? Hay tanta distracción, la sociedad nos está absorbiendo. Si voy a misa, dicen algunos, cuando me nazca, no les van a hacer nunca. ¿Qué voy a arrimarme yo? Mire usted las cosas de la iglesia. Hermanos míos, iglesia somos todos los bautizados. Todos los bautizados. Este soldado romano, que no tenía todos los privilegios espirituales que poseían, o se supone poseían los judíos, demuestra una gran fe. En el verso 9 nos lo dice precisamente el Señor. Una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Israel, el pueblo escogido por el Señor Dios. No la había encontrado como si la encuentra en este hombre gentil, identificado con el pueblo de Israel. Demuestra que no es acreedor a ningún reproche, sino que es un hombre servicial. ¿Nosotros estaremos en esas condiciones de que el Señor no tenga nada que reprocharnos? Que somos serviciales, atentos, amables, amorosos, delicados. Los demás enfermos que nos narra el Evangelio querían ser tocados por Jesús, y lo pueden ver en los capítulos anteriores. Lo pueden ver ahí en los capítulos anteriores y en los posteriores. Y voy a utilizar ahora, así como de memoria, y por favor perdónenme aunque lo tengo aquí, lo que continúa después de esta narración, para hacerles una preguntita nada más. El centurión romano
ha comprendido que Jesús tiene el mismo poder de Dios. Es Dios. Y no es necesario que venga hasta su casa. No es necesario que venga a tocar al enfermo para que este enfermo sane. Y no le será difícil dar una orden desde lejos. Jesús, y miren que sin haber llegado siquiera a la casa, cuando los enviados volvieron a la casa, encontraron sano al sirviente. Cuando Jesús dice que no ha encontrado semejante fe en Israel, inmediatamente es sanado el empleado del centurión romano. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, yo creo que Dios me protege y por eso las cosas me tienen que salir bien. Eso, perdónenme, me suena a mí como un reto a Dios. Usted tenga fe y demuéstrela con sus obras. Lo dice el apóstol Santiago. Muéstrame tus obras y veré cuál es tu fe. Resulta que estas manifestaciones de la fe de algunas personas la tienen también personas de otras comunidades religiosas y la tienen también los budistas y los israelitas y los musulmanes la tienen también, tienen fe en Alá o en Mahoma o vaya. La fe en Cristo, la que nos hace cristianos, la que nos muestra el capitán romano, nos lleva a un encuentro personal con Cristo y nos va a demandar que creamos ciegamente en Él y en quien le ha enviado. ¿Quién envió a Jesús al servicio nuestro? El Padre, porque nos ama. Quiero concluir hoy esta reflexión con una pregunta, pero antes voy a leer de los versículos 11 y siguientes un pasaje que ustedes se saben de memoria, pero permítanmelo. A continuación, se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús entonces se lo entregó a su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 2 versículos nada más. Llegó a una ciudad llamada Naín. Iba con los discípulos y con una gran cantidad de personas. Pregunto, no me contesten. Acompañando a Jesús, ¿qué clase de personas iban? No solamente los discípulos, sino un gentío. ¿Quiénes acompañamos en la iglesia a Jesús hoy? No solamente los discípulos, sino gente de toda clase. Y bien, llegando que era a la ciudad de Naín, se acercó a la puerta de la ciudad, vio él, a un muerto hijo único de una viuda, y la acompañaba un grupo considerable de vecinos. ¿Qué clase de vecinos serían? Personas de todas las condiciones y personas de todas las labores y personas muy vecinas y otras no tanto. Pregunto, ¿los que iban con Jesús cómo irían? ¿Alegres o tristes? Iban oyendo a Jesús hablar del amor, de que si te golpean por un lado de la cara, pongas el otro, de que hay que amar a los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Iban tristes o iban felices?
acompañando a Jesús, escuchando de labios de él las maravillosas enseñanzas. Para mí que iban felices. Pero de repente se encuentran este entierro o este tránsito a enterrar a este hijo único de una viuda. Y también ahí iban personas. Pregunto, ¿cómo irían estas personas acompañando a la viuda cuyo hijo iban a enterrar? ¿Alegres, felices o tristes? Para mí, cuando uno acompaña un entierro, aunque sean nuestros familiares o nuestros amigos, uno no va bailando zumba, uno va calladón, tristón, es lo propio de respeto para el difunto y para la familia del difunto. Yo diría que uno acompañando un entierro va triste, o por lo menos semejando estar en tristeza, de luto. ¿Cómo iban los que acompañaban a Jesús? Felices. ¿Cómo van los que acompañaban al muerto? Tristes. ¿Cómo van los que acompañaban a Jesús? Alegres, felices. ¿Cómo van los que acompañaban al muerto? Tristes, taciturnos. La pregunta es esta: ¿en cuál de los dos grupos va usted? No me conteste, nada más reflexione. Nada más reflexione. ¿Qué le quedaba a aquella pobre viuda que siendo viuda pierde a su hijo único? Nada. Ante el pueblo de Israel, deshonra. Porque consideraban que era como un castigo de Dios el que siendo viuda se quede sin un soporte, sin un hijo. Jesús tiene la potestad para decirle a usted hoy lo que le dijo a la viuda. Se acercó y le dijo, no llores. Hoy nos dice Jesús, no lloren, porque Él quiere hacer real lo que en oración y en comunión con Él hemos venido solicitando y hoy quiere que se cumpla. Por eso nos dice, ya deja de llorar, voy a actuar. Se acercó a los que llevaban al joven difunto, ellos se detuvieron y le dijo al muchacho, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. Y el muerto sentándose se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Primero le dice, seca esas lágrimas. Luego Jesús, sin necesidad de que ella le pida nada, sabe entender la necesidad de esa mujer, la angustia de esa mujer, el luto de esa mujer. Y se acerca y se compadece porque Él es compasivo y misericordioso. No lloremos, hermanos. Tengamos confianza en que Dios, esa fe del centurión, que no ha encontrado, dice Jesús, ni en Israel. Tal vez en muchas personas conocidas suyas, familiares suyos, Jesús no ha encontrado la fe que Él encuentra en usted. Siga teniendo fe. Seque sus lágrimas y espere que Jesús haga lo que usted ha venido solicitando. Ya en los minutos finales, ¿de qué puede haberse puesto a hablar el joven? Solamente lo interpretamos desde nuestro pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que te moriste, mijo. Pero estoy vivo, sí. Ese maestro Galileo te devolvió la vida. Nuestra vida en las manos de Jesús está asegurada. No es que no vamos a morir, pero para ir a la presencia del Señor. No es que queramos ya morirnos, pero no nos angustiemos tanto. Tengamos la confianza. Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Y de verdad,
nuestra fe sería vana. La noticia, verso 17, y con esto concluyo, de lo que había hecho Jesús con el joven muerto, se divulgó por toda la región de Judea. ¿Ven? Se divulgó por toda la región de Judea. Un gran profeta, decía la gente, ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. Ese gran profeta mora en usted, en su familia. Desde el bautismo nosotros somos profetas. A pesar de, hemos de estar tratando de comunicar buenas noticias, llenos de esperanza. La vida vale la pena vivirla. La vida es bella. No la botemos manirrotamente. Compartámosla con nuestros hermanos y que ojalá que ellos digan, qué raro. Fulano de tal o Perenceja han estado con unas situaciones tan difíciles y sin embargo siguen alegres, contentos, transitando en la vida. Sí, dirá alguno, porque ellos creen en Jesús de Nazaret. Que Dios me los bendiga y esperemos que la llegada del Señor a nuestra casa, que está en nuestra casa, y en la de ustedes también, sea motivo de gran gozo. Dios me los bendiga. Buenos días.